Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Agradecemos a Dios por esta enorme oportunidad que esta noche nos concede. Y cómo no estar agradecidos con Dios después de todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Dejó su trono de gloria y de majestad y se humilló hasta lo sumo para brindarnos vida y salvación a cada uno de nosotros. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Los amigos, los hermanos que hoy están con nosotros, y hay hermanos de otras congregaciones también, la más cordial bienvenida. El libro de Jueces, el capítulo 6, los primeros 2 versículos, cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo, de júbilo. Amén. La necesidad de volver a Dios. Ese es el tema bajo el cual vamos a meditar, y me venían algunos temas a la mente, ¿verdad? Bueno, ahí tiene el llamado de Gedeón. La miseria de Israel también le iba a poner yo. ¿Lo tenemos? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Puedes tomar sus asientos y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. La necesidad de volvernos a Dios. Aprovechamos que estamos leyendo para este mes también el libro de los Jueces, ¿verdad? Desde el capítulo 11 hasta el 21, y hemos retrocedido un poquito en el capítulo 6, aunque como ustedes ya se van dando cuenta, a mí siempre me gusta ir un poco atrás, y para que podamos entender los versículos que acabamos de leer, léase despacio en su casa nuevamente, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de los Jueces son una introducción, son un justificante que nos está explicando las razones por las cuales Israel está en la desgracia que está. Y es porque lo dice en más de una ocasión el escritor, porque hicieron lo malo. Ya vamos a ver qué significa eso. Hicieron lo malo delante de Jehová, y por eso Dios comenzó a entregarlos en manos de sus enemigos, y están, según la lectura que nosotros tenemos, hermanos, estaban con miedo, están atemorizados y en zozobra, siendo creativos para esconderse en cuevas, en cavernas, cavando en medio de las piedras y buscando dónde esconderse, y esconder unas pocas cosas para no seguir siendo víctimas de los madianitas en este caso. Si usted avanza en esa lectura de los primeros capítulos, se va a dar cuenta que rápidamente Israel tuvo un cambio en su forma de seguir, de servir a Dios. Y el primer capítulo siempre a mí me gusta porque son bien espirituales, así como nosotros, dice, le consultaron al Señor. Bueno, algunos de nosotros hacemos lo que hacemos y no le consultamos nada a nadie, mucho menos al Señor. Pero estos habían quedado un poquito espirituales todavía y le consultaron a Dios. ¿Quién de nosotros va a subir? Y él dijo, Judá va a subir. Y él se fue a conquistar a uno de sus hermanos y fueron a pelear. Pero a medida que uno va avanzando y ve que van ganando y van obteniendo muchas victorias, dice que comenzaron a dejar algunas naciones con vida. Aunque la escritura dice, cuando se fortalecieron, los hicieron tributarios. Pero la idea es que comenzaron a perdonar a muchas naciones, y esas no eran las indicaciones que Dios les había dado. El punto que en el capítulo 2 tenemos a los llorones, les dije yo, ¿se recuerdan? ¿Sí se acuerdan quiénes son los llorones o qué significan los llorones? Vamos a regalar una Biblia al que lo diga. Díganme, ¿qué significan los llorones? A la 1, a las 2, a las 3. Ya perdimos la oportunidad. Boquín. El ángel de Jehová se les apareció en Boquín. Boquín significa el lugar del llanto o los llorones. Porque Dios se les apareció a los israelitas y les dijo, miren, ustedes hicieron completamente lo opuesto que yo les dije. Y como resultado de su desobediencia, todas estas naciones van a ser como azotes para sus espaldas y van a ser tropezadero para ustedes. Y ahí comienzan a darse explicaciones de por qué Israel, después de toda la generación que siguió con Josué, que adoraban a Dios, que servían al Dios vivo, tenemos ya generaciones que ya no sirven, que ya no adoran,
que no conocen al Señor. Ese es todo el contexto. Resultado de eso, comenzaron a caer en manos de sus enemigos. La primera vez que cayeron en manos de Cusán Risataim. Capítulo 3, 8 años. Claro, después hay un respiro por un juez. Después de que muere ese juez, el mismo juez se encarga de decir, mientras el juez estaba vivo, el pueblo le servía al Señor, pero venían del entierro del juez y el pueblo se había alejado. Qué tremendo esto. Y el pueblo se volvía a alejar, pero Dios dice, siempre era movido a misericordia y les levantaba un nuevo juez. La segunda vez, hermanos, 18 años en manos de Eglón. El pueblo vuelve a pedir misericordia, Dios lo liberta, concede, hermanos, en esa época, en ese juez, no noté los nombres de esos jueces, pero les da 80 años de paz. Pero luego de eso vuelven a apartarse del Señor y caen 20 años en manos de Jabín. Qué tremendo esto. Y luego 7 años en manos de Madián, que es la lectura que hemos leído. Y cuando yo pensaba en todas estas cosas, me acordaba de algo que menciona el pastor general a veces. Dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Eso es creo que es una canción. Yo no la he oído, pero tiene un significado. O sea que esa persona se está equivocando constantemente y es repetitivo, equivocándose acerca de lo mismo. Y vemos que Israel está idéntico. Por eso me venía a mí eso a la mente. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es eso de hacer lo malo? ¿Qué significa? Debemos entenderlo en términos generales como una forma de pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado es alejarse de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Y comenzaron a adorar a los Baales y a Astarte. O sea, ese pecado, adoración a pseudo dioses, y eso va implícito ahí la desobediencia. O sea, comenzaron a irrespetar a Dios, porque implícito con la adoración a Dios, o sea, en el caso de Israel, aunque esto debe entenderse, hicieron lo malo generalmente como pecado, toda forma de pecado, porque esa es la aplicación para nosotros. En el caso de Israel fue idolatría, desobediencia y sus implicaciones, porque no solo era que comenzaron a tener altares en algunas propiedades, en algunas heredades de Baal y de Astarte. Usted puede seguir, a lo mejor en otro sermón lo vamos a retomar. Usted avanza hacia el versículo 11 del capítulo 6 que hemos tomado. Y yo hablaba con mi padre y le decía, mira, esto es tremendo, porque la casa de Gedeón era un centro de culto y de adoración a Baal. Usted lea bien despacio ahí, porque el Señor le dice, mira, sacrifica esos toros que tiene ahí tu padre y bota esas imágenes que tienen ahí, porque la casa de Gedeón, al hombre que Dios le está diciendo, varón esforzado, valiente, el Señor está contigo, es un centro de idolatría. Y así estaba el pueblo. Entonces implícito con estas cosas va adoración, va veneración, va sacrificio de animales y quizás a veces hasta sacrificios humanos. Cosas que Dios repudiaba y que también el pueblo había dejado de entender que era Dios el que le daba todas las cosas. Y ellos comenzaron a buscar pseudo dioses y a tratar de llenar su corazón y a decir, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, estos son los dioses que nos bendice. Nosotros entendemos que hay un solo Dios. Y eso es lo que el Israel no podía entender, que es el que concede todas las cosas. El pecado en general, sea chico, sea grande, porque muchas veces llegamos a pensar que la falta que nosotros estamos cometiendo es pequeña, considerada con la que el hermano o la hermana, el amigo está cometiendo, y como que el Señor, por ser pequeña, el Señor la disculpa. Y no, la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y dice que también que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pecado en general, pequeño, grande, escandaloso, poco escandaloso, produce separación del ser humano con Dios, y se vuelve un obstáculo precisamente entre Dios y la persona que lo comete. Entonces Dios ya no puede hacer nada, Dios ya no se mete con uno, porque la persona ha puesto sus actos, sus pensamientos, su estilo de vida que produce pecado como obstáculo entre él y Dios, y eso lo separa. Entonces Dios no va a poder hacer nada más. Hicieron lo malo. A eso es lo que se refiere el escritor, ante los ojos de Jehová. Resultado de esto,
Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. No significa que Dios se los dio, ¿verdad? Le dijo, mira, Madián, aquí te los traigo. Porque nosotros a veces tomamos literalmente, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en uno de sus escritos, a este ya se lo entregué a Satanás. Y nosotros pensamos que lo llevaba chineado y le digo, vaya, aquí está, mira. No, tiene todo un sentido lo que está diciendo. Entonces, Dios permitió por sus actuaciones, Dios permitió por sus decisiones del pueblo de Israel que cayeran poco a poco en manos de Madián y de sus enemigos. Esto como consecuencia de su pecado. Y vinieron a convertirse en víctimas de Madián. Satanás siempre le paga mal a quien bien le sirve. ¿Sí? ¿No lo ha comprobado usted? Ay, no, hermano, yo no. Hermano, algunos de nosotros nos hemos equivocado y hemos sufrido sendas pérdidas y sendas consecuencias, porque muchas veces no entendemos. Y bueno, tenemos que aprender de esa manera. Entonces, Satanás le paga mal a quien bien le sirve. Entre los versículos 3 al 5, nos dice el escritor, el capítulo 6, pueden ponerlo ahí en la pantalla, versículo 3, 4 y 5, dice que los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente, que al parecer eran tribus nómadas, de que estos andaban por allá, por acá, pero como nosotros decimos en buen salvadoreño, eran un puño, eran un montón. Dice que sus camellos eran incontables y que venían como que eran langostas arrasando con todo. O sea que estos tenían en su mapa, en su mente, una estrategia. Como eran muchos, no cualquiera podía hacerle frente. Y ellos andaban de país en país, de ciudades en ciudades, arrasando con todas esas comunidades, arrasando con la riqueza de esos pueblos, arrasando con las cosechas. Y ahí estaba Israel también. Entre esas víctimas estaba Israel. Estaba esa nación poderosa. Estaba esa nación a la cual Dios había sacado con mano fuerte, con brazo extendido de Egipto. Famosos porque Dios había obrado por medio de todas esas plagas y había destrozado a Egipto. Pero ahora no eran nada. Ahora se andaban escondiendo en las peñas. Ahora buscaban lugares fuertes donde no pudieran ser encontrados, porque venían los madianitas. Y claro, hermano, ellos no llegaban en cualquier momento, porque nosotros a veces somos inoportunos. Yo tengo esa virtud que siempre que le llamo a mis hermanas que están en el extranjero, están ocupadas. No se me ocurre llamarles en otro momento, sino cuando están ocupadas. Estos no eran así de inoportunos. Estos llegaban en el momento oportuno. Estos llegaban en el momento preciso. Después de que los israelitas habían trabajado por meses sembrando la tierra, cultivándola, cuidando todo lo que iba a ser una gran cosecha, cuando estaban cuidando sus animalitos, los rebaños en el abrevadero, todo el ganado que tenían, la riqueza que iban acumulando, decían los amalecitas, los madianitas, decían las tribus del oriente, vamos, es el momento de ir a recoger la riqueza de Israel. Y así dice la Escritura, que los iban despojando año tras año. Y así los tenían, mire que nomás tenían un poquito, llegaban como langostas y arrasaban con la riqueza, con las cosechas, con todo, hermano, hasta los chuchos, se ven chuchos, todos se llevaban. Los gatos, dice que todos los animales y los frutos de la tierra se lo llevaban. Esto es tremendo. Esto pasa por 7 años, hermano, hasta que los israelitas clamaron a Jehová, según el verso 6. Y a mí esto me resulta interesante e importante, prestarle atención a estos detalles. Yo me pregunto, hermano, ¿y por qué se tardaron tanto? ¿No se ha preguntado usted, hermano, la primera vez cayeron 20 años en manos de Cusán Risataim? Y el primer año como que no, está tranquilo. El segundo, el tercero, 8 años. Después, ¿cuánto dijimos? 20 años parece. No, 18 años. La tercera vez, 20 años. Y ahora pasan 7 años. Yo me pregunto, ¿y esta gente que es masoquista o qué pues? No se pregunta usted qué pasa en la mente de los israelitas. ¿Por qué se tardaron tanto?
Ya nos vamos a ir. Porque mientras el pecado, hermano, sentimos que no nos afecta, mientras sentimos que el pecado no nos pasa grandes facturas en nuestra vida y en todo lo que implica nuestra vida, de cierta manera nos acostumbramos a vivir con él. Y nuestro corazón nos engaña de tal manera que pensamos que estamos ganando. ¿Sí se entiende la idea? Por eso pienso yo, ¿y por qué se tardaron tanto los israelitas? Hermanos, usted ahorita por ahí va por la calle, lo despojan y están con una sierra que le han sacado filo, de las que se usaban antes, sierra esa para cortar. Bellota parece que es una de las marcas, ¿verdad? Las corta por la mitad y con pulidora, le sale uno de esos, usted grita, ¿verdad? ¡Auxilio! ¡Ay, ay! Y no deja, no vuelve a pasar por ahí, toma algunas medidas. No que todos los días después del culto lo agarran ahí. Día tras día, tras día, tras día. Algo hace usted, después lleva un garrote, aunque sea algo. O le dice, miren, policía, acompáñenme, que a esa hora me han agarrado de pato ahí. Pero Israel no hace nada. Y es una de las razones que yo veo es por eso. Porque uno puede estar tan acostumbrado al pecado, a un estilo de vida apartado de Dios y respetando a Dios, pero el corazón y la mente lo traicionan a uno al punto de pensar que uno está ganando, mientras el pecado no me pasa grandes facturas, mientras no sufro grandes pérdidas y grandes consecuencias. En cierta ocasión, hablando con una persona, me dijo, mira, Elías, en una ocasión yo estaba en el casino y esa persona, no van a decir, el hermano dijo que en un casino estaba, ahí lo van a editar y va a salir después. Estaba en un casino y me dijo, mira, después de que había jugado varias horas, gané $75,000, me dijo. Y yo, ve qué bonito, ¿verdad? Hermano, nosotros lo perdimos, nosotros vamos y perdemos todo. Pero ¿sabe qué me dijo? Pero cuando gané $75,000, ya había perdido $150,000. Entonces el pecado es así. O sea, la persona que lo está viviendo, hermano, si la persona siente que lo está disfrutando, si la persona siente que es bonito, si yo mismo le he dicho, si el pecado es bonito, mientras no se sufren las consecuencias, mientras no tienes que pagar lo que nosotros llamamos esa factura, si eso es bonito, y uno siente, no, voy ganando, pero le pasa como esta persona, me dice, no, yo cuando gané 75,000, ya había perdido 150,000. Entonces, en verdad ganó, ¿verdad que no? En verdad perdió. Entonces Israel se ha vuelto creativo para esconder algunos de esos alimentos. Vemos al mismo Gedeón que está ahí, dice, en el lagar y está trillando el trigo, está haciendo lo posible porque sabe que la temporada se acerca para esconder algunas cositas, para que después de que pasen arrasando toda la tierra, consecuencia del pecado, consecuencia de sus decisiones, queden celebrando la miseria en la que han quedado y no pueden ver que siguen necesitando de Dios. Ese es el problema con Israel. Por eso ellos pasan el año 1, pasa el año 2, pasa el año 3 y nos piden auxilio al Señor, porque en su mente se conforman con las migajas, se conforman a vivir de una manera miserable, aunque están siendo arrasados una y otra vez, aunque están siendo devastados, pero ellos no alcanzan a ver todas las pérdidas que tienen. Porque después están celebrando, es que después se han vuelto creativos para esconder un poco de trigo, para esconder un poco de cebada, para esconder algunos frutos que son duraderos, que no son perecederos. Y después de que se van, los madianitas y todas esas tribus nómadas, ellos quedan celebrando. ¿Y sabe qué quedan celebrando? Nos quedó trigo para aguantar hasta que vuelvan a venir el otro año, hermanos, qué miseria. ¿Qué celebración hay en eso? ¿Qué victoria hay en eso? Entonces muchas personas se acostumbran a vivir de esa manera. En cierta ocasión yo venía en el autobús, traía un teléfono, o algunos ni conocen, es un teléfono de numeritos. Lo traía ahí y traía un iPod. El iPod era mucho más caro que el teléfono. Y yo cuando vi que se subieron un par de muchachos, agarré el iPod y lo metí al fondo del teléfono, del bolsón, y me quedé con el teléfono en la mano. Entonces yo, cuando nos pidieron el teléfono a todos, yo contento lo di.
No perdí mucho, así estaban los israelitas, no perdimos mucho. Me quedó la gallina ponedora, dice, con esta aguanto la otra temporada hasta que vuelvan a venir los amalecitas. Cuando vuelvan a venir los madianitas y los amalecitas, ya tengo unas 12, que se lleven 10, me quedan otras 2. ¿Qué cuenta más fea es esa? Qué absurdo vivir de esa manera. Entonces mucha gente con el pecado vive así. Ellos se pusieron creativos para esconder esos alimentos, para esconder algunos recursos, para esconder un poquito y quedar sobreviviendo para ver cómo les iba el próximo año, porque ya estaban acostumbrados que el siguiente año era ya un ciclo repetitivo del que no podían salir, y no sé si tenían la conciencia de cuál era la solución. Y yo me pregunto, bueno, ¿y nosotros cómo estamos? Puede ser un joven, una señorita, no, es que nosotros estamos en fornicación, pero como esto no nos pasa factura, mientras estemos así en fornicación, lo compensamos, venimos a todos los ayunos. Es por eso uno siente que siempre está ganando, uno siente que las cosas siempre van bien. Es la gallina ponedora. Nosotros no nos perdemos ningún culto, sí, pero hay una realidad de pecado que no se arregla, y mientras no haya una realidad de pecado, hermano, uno podrá subir de rodillas y bajar de rodillas y retroceso, y uno no está avanzando nada en su relación con Dios, mientras no se quite el pecado, que es un obstáculo. Es que yo solo me bebo un par de cervezas mientras veo jugar a mi equipo favorito. Que viva el River. Y después me pongo mi uniforme y vengo para el culto, porque de cierta manera tenemos culpa nosotros, y tenemos culpa en el ambiente también en el que nos desarrollamos, donde nos hacen creer que Dios, en el afán de que no se les vaya la gente, en el afán de no perder la gente, se ha vuelto un Dios permisivo, y como que hay ciertas actitudes, ciertas formas de vida que son conductas pecaminosas en la vida de las personas, pero que el Señor por amor te tolera. Dice, no, mi niño está en un proceso, ya va a cambiar. Pues sí, pero llevamos 20 años en ese proceso. Somos como esa catedral. ¿La vio usted? Bonita está la catedral. Al fin la terminaron. Pero hermano, ¿cuánto pasó? Todo un proceso. Y nosotros somos como esa catedral que ya hasta se está corroyendo y arruinándose más, y no se termina de ver una obra. Pero siempre sentimos que lo estamos compensando, porque por un lado buscamos de Dios, pero por otro lado le fallamos, pero sentimos que es más lo que buscamos de Dios, pero siempre hay pecado en medio de la vida de las personas, y eso no nos va a llevar a ningún lado. Si no, ve a los israelitas en la condición en la que están, pero la gente está acostumbrada. Dicen en algunos lugares que están quebrados, o uno mismo puede llegar a creerse eso, estamos quebrados. Pues sí, pero no puedes pasar quebrado toda la vida, tenés que componerte. Hasta la fractura, ¿verdad? Comienzan a sanar, se le enderezan. Antes con tabla lo enderezaban a uno, hoy le ponen hierro por todos lados a uno. Yo anduve una en este brazo también, pero se endereza uno, se alinea. No puede estar quebrado toda la vida, no puede estar arruinado toda la vida, no puede estar en un proceso y nunca termina de crecer, nunca termina de cambiar, o se conforma. Porque le dijeron, no, el Señor así te ama, así te quiere. Sí, el Señor te ama, te quiere, pero quiere que cambies, pero quiere que lo respetes, pero quiere que lo honres y le sirvas con todo tu corazón. O sea, Él no quiere, hermanos, Él no quiere el bagazo de nuestra vida. Él no quiere las obras de nuestra vida. O sea, si le vas a dar algo al Señor, y no estoy hablando aquí de recursos económicos, se lo tenés que dar todo. Porque cuando Él, a través de su Hijo Jesucristo, dio salvación, se dio todo, por el todo, por nosotros. Entonces lo menos que espera es que usted se dé el todo por el todo con el Señor. Es que soy un golpeador, es que soy un maltratador, soy gente que humilla a las demás personas, pero yo lloro siempre en las alabanzas. Sí, pero hay algo que tenés que cambiar en tu vida. Y así habrán muchas otras conductas, muchas otras formas en las cuales deshonramos a Dios, en las cuales le desobedecemos, y podemos estar acostumbrados a vivir en ese estilo de miseria.
escuchamos un culto, escuchamos un mensaje, escuchamos una palabra que nos redarguye, hermano, y hasta lloramos y sentimos un fuego que arde en nuestros corazones, pero llegamos a nuestra casa, vamos al trabajo, a la universidad y seguimos siendo los mismos. Entonces ahí no hay cambio, ahí no hay transformación, estamos igualitos a los israelitas, pero Dios puede ayudarnos a cambiar esta situación, pero ese es el proceso. Y yo me preguntaba, ¿y por qué se tardan tanto? Yo trato de describirlo con las palabras que ya dije. ¿Por qué se tardaron 7 años? ¿Por qué se tardaron tanto tiempo? De este modo, dice el versículo 6, empobrecía Israel en gran manera. O sea que cada vez más se iba acabando, cada vez más se iba acabando, cada vez más se iban deteriorando. De repente se le murió esa gallina ponedora con la que se alegraba que le había quedado. De repente el poquito de grano que había conservado para aguantar en lo que venían otra vez a quitarles todo, se le echaba a perder. Entonces ya se sentían ya acabados. Y cuando lo ven perdido todo, y esta es la naturaleza del ser humano, hermanos, mientras uno no vea perdido todo, a veces uno no reacciona. Mientras el maestro no le dice, mira, si vos ni vas a pasar, ¿y qué estás haciendo aquí? Y se lo dice ahí por septiembre, por octubre, ay, usted quiere ver el cielo, la luna, las estrellas. Y dice, ey, ya no vengas, si vos no vas a pasar. Si vos solo 3 y 4 llevas, no puedo ayudarte. Aunque el sistema algunas veces se ha vuelto tan flojo, y hay que ayudarle al muchacho. Porque no, con tanta cosa, se va a resentir, se va a frustrar. Vamos a tener que mandarlo al psicólogo, páselo. Yo creo que todavía pasan con 5, qué mediocridad. Y algunos de nosotros, ay, para ser raspado, dicen, hermanos, tenemos que apuntarle a algo mejor. Tenemos que apuntarle a algo mejor. Entonces, vivimos un poco así, pero a veces hasta que no tocamos fondo, y esa es la naturaleza muchas veces nuestra, no reaccionamos. Hermanos, si yo mismo cuando lo vi todo perdido, mi madre no la recuerdo, pero recuerdo a mi padre que estaba bien enojado, o muy enojado, porque yo había aplazado años, dejé una materia y había aplazado, ya nada se podía hacer, y estaba enojado, hasta que yo lo vi perdido todo. Entonces estaba llorando, dame una oportunidad. Hasta que uno toca fondo, a veces hasta que es demasiado tarde. A veces, ya lo he dicho muchas veces, hasta que has perdido a tus hijos, hasta que has perdido a tu cónyuge, hasta que hiciste quebrar esa empresa, ese negocio, ese trabajo tan exitoso que Dios te había dado, hasta entonces. Pero es que mientras no habíamos visto ninguna pérdida, sentíamos que todo estaba bien. Nosotros aguantamos, uno puede resistir, dijo una persona en cierta ocasión. Yo ahorita mismo podría retirarme, dijo, y con todo el dinero que tengo puedo sobrevivir y pasarla tranquilo el resto de mi vida. ¿Algunos de nosotros podríamos decir eso? Podríamos decir, yo si pierdo el trabajo, yo si tuviera que cerrar el negocio ahorita, no me preocupo, porque yo puedo sobrevivir el resto de mi vida, sea poco, sea mucho, tranquilo. Qué bonito. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Hermanos, si muchos de nosotros vamos coyol quebrado, coyol comido, pero eso, dice el pastor general, es una gran bendición, porque hay para quebrar y comer cada día. Entonces también debemos de ser agradecidos, porque hay lugares donde quizás no hay para quebrar y comer. Amén. Pero están así, dicen, no, nosotros aguantamos el primer año. Es que tenemos escondidas unas cosas por ahí que los madianitas no encontraron, que los amalecitas anduvieron buscando en nuestras tiendas y no lo hallaron. No, nosotros aguantamos el año 2, aguantamos el año 3, y usted hasta cuánto puede resistir en esa condición. Aguantamos el año 4, pero y después se comienza a poner la cosa difícil en el año 5, en el año 6 y en el año 7 el pueblo está desesperado, porque los últimos años son los más difíciles. Eso es las consecuencias precisamente del pecado, lo que estamos hablando. El pecado poco a poco te quita todo, hasta dejarte desnudo y avergonzado. Y también puede conducirte a la condenación. Es que el pecado, hermanos, aunque uno no lo quiera, porque uno quiere, hermanos, la parte bonita.
la parte que parece satisfactoria, pero el pecado viene con un combo que no, usted no se lo puede quitar. ¿Ha ido alguna vez? A la fuerza le meten y le dicen, no, dice que aquí usted tiene que pagar, dice, las tortillas, la ensalada, el arroz, la comida fuerte y el fresco. No, quítame el fresco para que hagas una cosa. No, aquí o lo quiere todo o nada. Así es el pecado. Aunque la gente quiere solo la parte bonita, tarde o temprano tendrá también que asumir todas las consecuencias que el pecado trae consigo, y también, si no nos ponemos las pilas, la condenación. Después de un tiempo, entonces uno llega a esa conclusión y dice, ya no estoy ganando, y uno se va dando cuenta que siempre estuvo perdiendo, y ese es el sentir de los israelitas. Estuvo aguantando, estuvo inventando 7 años. ¿Cuántos años cree que puede aguantar usted? ¿Cuántos años lleva usted aguantando? ¿Cuántos meses lleva aguantando? ¿Cuántas semanas? Usted contéstese ahí en su corazón. ¿Cuánto tiempo más también nos vamos a tardar en reconocer que nos hace falta Dios en nuestra vida? Espero que no sea mucho. Entonces los hijos de Israel, estamos finalizando, clamaron a Jehová. La misma frase que se repite en el versículo 7. Preguntémonos, hermanos, ¿es necesario tocar fondo? Es hasta que la gente le dice, mira, has sido un empleado, hasta que el jefe le dice, mira, has sido un empleado irresponsable, ya no puedo hacer más, ya no te puedo tener aquí, me sale más caro tenerte aquí, me sale más barato que te vayas. Y tiene que ser sincero el jefe, pues, porque el jefe hace el número. Y dice, no, hombre, tener a este aquí me sale caro porque no hace nada, no me produce nada. Me estoy gastando aquí un $365 y los descuentos y este no me produce nada, dice el jefe. Y es necesario tocar fondo hasta que le dicen, mire, usted ha sido, y se lo dicen bien bonito a uno, por el contexto social, económico que está viviendo el país. Queremos decirle que aunque usted tiene muchas cualidades, tenemos que dejarlo ir. Hasta contento sale usted. Pero es lo que le están diciendo ahí, vos no servís, sos malo, sos mediocre, sos flojo, andate. Porque a los buenos ahí los mantienen. ¿No se recuerda lo que les dije yo en uno de los últimos sermones? Entonces, aunque no deberíamos esperar tocar fondo, sin embargo eso se nos vuelve una regla de vida. Y uno dice, hoy sí voy a cambiar, hoy sí voy a trabajar a conciencia, hoy sí voy a estudiar, hoy sí voy a entrar a clases, decía yo. Y ahorita estaba aplazado. Hoy sí te voy a servir, Señor, le dice uno. A veces es tarde. Finalizamos, dice el versículo 8 y el 10. Aparece un profeta anónimo, porque no se dice su nombre. Lo leemos. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis, o sea, no serváis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. O sea, termina el profeta diciendo lo mismo que al principio del libro de Jueces está diciendo el escritor. Dios manda a ese profeta, no sabemos su nombre, y claro, podemos ver un corte entre el versículo 10 y el 11, un giro en toda la historia, pero llega ese profeta, aparece en un momento de crisis, de angustia, y viene a decir la verdad, y viene a decir lo que muchas veces a nosotros no nos gusta que nos digan. Hermano, a mí todavía a veces tengo que vencer eso. No me gusta que me digan lo que yo ya sé que tengo que hacer, pero el problema es que a veces no lo estoy haciendo, y por eso a veces a uno no le gusta, ¿no? Entonces viene el profeta y viene exactamente a decir eso. El Señor lo manda. A mí siempre me gusta mucho pensar en estas cosas, porque en esos 3 versículos, hermano, está haciendo un recorrido de todas las tradiciones de Israel y lo que Dios ha hecho por su pueblo. En unas pocas palabritas le está recordando, Dios ha hecho grandes cosas en medio de ustedes. Y eso es motivo suficiente para que lo adoren, para que lo sirvan, para que lo honren. Eso es lo que está diciendo el profeta. Pero ¿saben qué? Pero no lo hicieron, dice. Y él se da la vuelta y se va. Eso me llama la atención, aunque
El profeta le recuerda a Israel cuál ha sido ese punto de inflexión que los ha llevado a la ruina. Ese punto fue haber desobedecido a Dios. Indirectamente el profeta, aunque parece como que da malas noticias, porque él solo dice esto y se va, le está marcando al pueblo de Israel la ruta a seguir. Obedezcan a Jehová, sírvanle solo a Él y las cosas van a comenzar a cambiar. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Le damos gracias a Dios por su palabra. Les invito a inclinar nuestro rostro y le pedimos al Señor que nos ayude. Le pedimos al Señor que día a día nos dé la sabiduría necesaria para que este camino al cual nos ha llamado, pues podamos mantenernos y caminando bajo la senda que Él quiere que caminemos. Poderoso Señor, esta noche te damos gracias por lo que tú ya estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todos los procesos, las situaciones que hemos atravesado, porque sabemos que has estado con nosotros y nos has traído hasta acá. Queremos reconocerte como el único y verdadero Dios sobre nuestras vidas. Sabemos que tú nos has dado todas las cosas y también nos has provisto de salvación. Ayúdanos a tener siempre presente tu amor, tu bondad, y que podamos aprender, Señor, bajo toda circunstancia a respetarte, a poder entrar en tus caminos, a obedecer a tu voz, Señor, y servirte con todo nuestro corazón. Ayúdanos en medio de nuestras flaquezas. Ayúdanos en esos momentos cuando nos sentimos frágiles, cuando sentimos, Señor, que propensos a fallar, porque se vuelve tan fácil. Auxílianos en esos momentos para que podamos mantenernos fieles a ti. Y si hay personas, Señor, esta noche que a lo mejor han fallado, que en este momento puedan sentir ese llamado de que tú no los acusas, de que al contrario tienen mucho tiempo de estar con los brazos abiertos, esperando que ellos tomen la valiente decisión de venir de nuevo a tu redil. Gracias, Señor. Amén y amén. Si nos hemos alejado, pues es necesario que experimentemos un acercamiento genuino con el Señor y que luchemos por no acostumbrarnos, hermanos,